¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo canal en el cual estaremos compartiendo conocimientos sobre temas de medicina. Soy David y para comenzar vamos a compartir un poco de información acerca de esta nueva situación que vivimos hoy en día todos los países del mundo, esta pandemia por COVID-19. Ante la situación y en el momento existe una gran cantidad de información para este nuevo virus. Vamos a tratar de sintetizar y abarcar en general las cosas más importantes que debemos saber. Comencemos. En diciembre del 2019, en Wuhan, China, se alertó a la ciudadanía sobre un nuevo brote epidémico que ocasionó una enfermedad respiratoria grave, y rápidamente se conoció cuál era el agente causal de esta enfermedad. Una nueva cepa de coronavirus alarmó al mundo entero, de tal manera que, a medida que pasaban los días, y al ver que este virus era potencialmente contagiable, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declara un estado de alerta sanitaria internacional como respuesta a ese acontecimiento. Pero ¿quién es este nuevo coronavirus al que nos estamos enfrentando? Bien, estos coronavirus, denominados así porque cuando los observamos directamente a través del microscopio electrónico, tienen el aspecto de una corona por sus proteínas que se encuentran recubriendo su membrana. En general, constituyen una amplia familia de virus que van a ser causantes de una variedad de afecciones, que pueden ir desde un resfriado común, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente, el MERS, hasta un síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, y hoy en día, esta nueva cepa de COVID-19, a la cual vamos a tratar de enfatizar un poco más. Este coronavirus tiene la capacidad de que es un virus neumotrófico, es decir, que principalmente va a afectar a las células de nuestro pulmón y por ende va a producir una enfermedad respiratoria. Además de ser preferentemente un virus neumotrófico, también puede ocasionar alteraciones gastrointestinales. Ahora, debido a su gran potencial de contagio, este coronavirus tiene la capacidad de ocasionar pandemias. Todo esto es atribuible a que algunos de estos subtipos se transmiten de humano a humano, pero como vamos a ver, no únicamente están presentes en los seres humanos, sino que también afectan a los animales, de tal manera que nos podemos encontrar con casos de zoonosis. Es decir, que algunas de las infecciones de las que padezcan los humanos van a ser originarias o provenientes de los animales. Ahora bien, ¿dónde se encuentran los coronavirus? Existen varios tipos de coronavirus, unos que son tradicionales del ser humano y otros que son propios de los animales. Los que son reservorio del ser humano, como el beta-HK-U1, el alfa-22-9E, el alfa-ML63, el beta-OC43, estos nos están atacando constantemente y nos van a producir una gran cantidad o una elevada cantidad de infección por coronavirus, que son leves y que únicamente son preocupantes cuando atacan a personas con comorbilidades o recién nacidos, o incluso a nuestros adultos mayores. Por su parte, los coronavirus que son propios de los animales, y que aquí entran los que habíamos mencionado en un inicio, el SARS, el MERS y ahora el COVID-19, que frecuentemente son endógenos de los animales como los murciélagos, los camellos, los felinos o los porcinos, entre otros. Entonces, estos coronavirus van a infectar a nuestros animales, que por A o B circunstancias son susceptibles a sufrir esta infección, por diversas cuestiones, tanto intrínsecas como extrínsecas, y tomando como referencia a estos murciélagos que pierden su hábitat o que por actividad humana sus cuevas son destruidas, entre otros factores, hacen que estos murciélagos salgan de su hogar y se vayan o se dirijan a infectar a otros animales, con los cuales nosotros estamos en mayor contacto, de tal manera que todo se convierte en un círculo de contagio. Entonces, este murciélago que transmite en un inicio el coronavirus por medio de sus heces o por secreciones a nuestros animalitos, y como nosotros estamos sumamente relacionados con ellos, pues lo contraemos con mayor facilidad. Y el problema nace cuando esta persona que ya se contagió se relaciona con más personas, con su familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con sus amigos, etc. Y estos también se contagian.
De igual forma, hay la posibilidad de que, por cuestiones culturales extrañas que practicamos los seres humanos, o por ecoturismo cuando visitamos las cuevas de estos animalitos, o ya sea porque nuestra ciudad está cerca de zonas donde habitan los murciélagos, en sus cuevas, tenemos contacto directo y pues estos también nos infectan. Ahora, no sabemos por cuál de las razones mencionadas anteriormente fue que se originó esta pandemia por COVID-19. Ahora bien, una vez que este virus se propagó de los animales al ser humano, o ya sea de persona a persona, a través de gotas de secreción cuando estornudamos, y no lo hacemos de una manera adecuada, o por medio de aerosoles, o por medio de contacto directo cuando saludamos a la persona contagiada, y nosotros nos llevamos directamente la mano hacia nuestro rostro, o hacia nuestros ojos o a nuestra boca, y ahora también ya estamos contagiados. Este virus, que ya ingresó en el organismo, se dirige preferentemente hacia nuestros pulmones y por acción de las proteínas que conforman a los coronavirus, invaden a las células de nuestros pulmones y ocasionan aquí un caos, generando diversos mecanismos patogénicos como infiltrados alveolares que terminan en una neumonía sumamente grave. Ahora, ¿de qué depende y cuáles son los factores de riesgo para que este coronavirus afecte de una forma leve como una simple gripe, o de que el problema sea realmente grave y la persona termine con una neumonía severa? Aquí tenemos lo siguiente: tener una edad mayor a 65 años o menor a 5 años, es decir, nuestros adultos mayores o menores a 5 años como los recién nacidos y niños pequeños, debido a que, en ambos extremos de la vida, nuestro sistema de defensa aún no está listo para batallar, como ocurre con los bebés, o que ya perdió su fuerza, hablando de los adultos mayores. De igual forma, las alteraciones del sistema inmune, de nuestro sistema de defensa de nuestro cuerpo, van a hacer que seamos más propensos a infectarnos y por ende a sufrir con mayor severidad la infección. O cualquier persona que tenga algún tipo de comorbilidades o enfermedades crónicas, tales como el cáncer, el VIH, que tengan diabetes o de igual forma problemas del pulmón. Estas personas tienen un riesgo elevado de contraer la infección y que en ellos sea mucho más agresiva de que de forma común. Ahora, no siempre vamos a tener este panorama. Puede ser el caso de que el coronavirus que infectó a un adulto de 30 años produzca severas complicaciones en él. Una estimación es que los niños adolescentes menores a 24 años crucen por una enfermedad leve y que las personas de 25 a 65 años tengan una evolución mucho más favorable a esta enfermedad si es que no presentan algún factor de riesgo. Como lo habíamos mencionado en un inicio, estos coronavirus tienen la potencialidad de ser altamente contagiosos por su forma de propagación. De acuerdo a los últimos datos que se han confirmado, tenemos que en China, donde se originó esta pandemia, se registraron 81.620 casos positivos para COVID-19, de los cuales 3.222 personas fallecieron a causa de esta enfermedad, arrojándonos una mortalidad del 3.9%. En Italia, uno de los países también más afectados, se registraron 124.632 casos, de los cuales fallecieron 15.362 personas, teniendo así una mortalidad del 12.3%. En España se han registrado hasta la fecha 126.168 casos, de los cuales 11.947 personas han fallecido por esta enfermedad, dándonos una mortalidad del 9.4%. En Estados Unidos, el país en el cual se han registrado un mayor número de contagiados, las cifras llegan ya alrededor de los 300.000 casos, de los cuales 8.162 personas han fallecido por COVID-19. Tenemos aquí en este país una mortalidad del 2.7%. En nuestro país, Ecuador, de acuerdo a las últimas cifras actualizadas por el COE el día de hoy, se registran 3.646 casos. En este país han fallecido 180 personas y la mortalidad es del 4.9%. Si bien es cierto, aún no se puede estabilizar la letalidad real de este coronavirus, porque la pandemia está en curso.
pero podemos notar en general que la letalidad de este virus no es tan elevada. Si nosotros analizamos estas cifras y las comparamos con las de otros virus que también originaron brotes pandémicos como las del SARS-CoV, que de igual forma ocurrió en China y tuvo una letalidad del 11% con un total de 8.422 casos, o la producida por el MERS-CoV, que tuvo lugar en el Medio Oriente y que contagió a 157 personas, pero que tuvo una letalidad del 42%. La letalidad del COVID-19, haciendo referencia a lo que fue en China, del 3.9% en un total de 81.620 infectados. Entonces, si observamos, algo importante a mencionar es que estos coronavirus son altamente infecciosos o son mucho más letales. Es decir, afortunadamente no comparten ambas características, de ser altamente infecciosos o de ser altamente mortales. Pero como estos casos de coronavirus van a seguir surgiendo por las características de estos que hemos mencionado, de que mutan o de que saltan de animales a humanos, por un golpe de mala suerte en X cantidad de tiempo, desafortunadamente nos podemos encontrar con una nueva cepa de coronavirus, que sea altamente infecciosa y de que sea potencialmente mortal, lo cual sería desastroso. De igual forma, en cuanto a los datos para este COVID-19, tenemos que el 81% de los casos se presentan como una neumonía leve o no llegan a la neumonía. El 14% de los casos ya es un grado mucho más severo y se presenta con dificultad respiratoria, una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, infiltrados pulmonares, que en el 50% de los casos aparecen en un periodo de 24 a 48 horas, y un estado crítico se presenta en un 5% de los casos, el cual cursa o se manifiesta por una falla respiratoria, por un shock séptico y un síndrome de disfunción multiorgánica. En cuanto a síntomas y signos respecta, nos vamos a encontrar con un cuadro característico al de una influenza. En realidad, no se puede diferenciar tanto de forma clínica que estemos cursando por una patología ocasionada por coronavirus o si es el virus de la influenza que es muy común en nuestro medio el que nos está afectando. Ambos van a generar fiebre, tos, tendremos congestión nasal, fatiga, dolor de cabeza, aparecerá un malestar general, dolor muscular. En ocasiones podemos desarrollar también algunas manifestaciones gastrointestinales, tales como si tuviésemos una infección por influenza. Y aquí la importancia de nuestro diagnóstico, que se hace específicamente por laboratorio clínico. No existe otra manera de diagnosticar una infección por COVID-19. Se realiza una prueba molecular denominada PCR, en la cual se analiza el ARN del virus y diferenciamos que sea de coronavirus y no de influenza. De igual forma, podemos ver qué tipo de coronavirus es. En cuanto a las complicaciones, ya lo hemos mencionado anteriormente, el paciente de una simple gripe puede evolucionar a una neumonía sumamente grave, que requiere que esta persona sea tratada en una casa de salud y en algunos casos en la unidad de cuidados intensivos, en la cual se valorará su pronóstico. En lo que respecta al tratamiento, actualmente no existe ningún tratamiento eficaz para el COVID-19, aunque se está investigando para desarrollar una vacuna que ayude a prevenir esta pandemia, como de igual forma se han utilizado ciertos medicamentos que ayuden a combatir la sintomatología ocasionada por este virus. Se han utilizado el ritonavir, el lopinavir, por su efectividad en el brote del SARS, aunque no se ha comprobado que sean efectivos para esta nueva cepa de COVID-19. De igual manera, se ha hablado un poco sobre el efecto de la hidroxicloroquina, que debe ser manejada con mucho cuidado, debido a que ésta presenta una gran cantidad de efectos adversos.
pero en general lo que se realiza es un tratamiento de soporte, es decir, estabilizar al paciente a la afección que presenta, mediante oxigenoterapia, manejo de la sepsis, con antibiótico-terapia y controlar el shock cuando éste se presenta. Y finalmente, para terminar con esta presentación, algo muy importante, ¿cuándo debemos acudir a un hospital? Entonces, ¿cuándo acudir a una emergencia de un hospital? ¿Cuándo llamar al 171? La demanda es inmensa y además estamos pasando por una situación psicológicamente bastante extrema. Si a uno le duele la garganta o le duele la cabeza, ya estamos pensando en coronavirus. ¿Cuándo ir realmente a buscar asistencia urgente? En este punto es importante dar a conocer que debemos mantener la calma y la tranquilidad. Pese a todo lo negativo que se ha mencionado en esta presentación, en este momento, las personas con síntomas respiratorios, con malestar, con diarrea, es probable que sí y que han estado en contacto con pacientes de riesgo que sean positivos para COVID-19, también lo sean. Ahora, únicamente deben ir a la urgencia los pacientes que tienen dificultad para respirar. Es decir, que te levantas para ir a la cocina o para ir al baño y te agitas. Tienes esa sensación de que te falta el aire. En esos casos, la persona debe ir a un hospital. Si presentas síntomas leves, no acudas a una urgencia, porque lo único que vamos a conseguir es que este virus se propague más. Ponemos en riesgo al personal sanitario y vamos a saturar nuestro sistema de salud, y esto va a colapsar mucho más rápido. Es entendible que las personas nos preocupemos porque tenemos una fiebre elevada y de que uno se sienta mal, pero en una unidad hospitalaria no es un justificativo para que sea de ingreso. Lo que debemos hacer es quedarnos en casa, reposar, hidratarnos, tomar bastantes líquidos y aliviar los síntomas con paracetamol. Por favor, no tomen antiinflamatorios. Estos no ayudan en la enfermedad. No tomen ibuprofeno, no tomen diclofenaco, no tomen hidroxicloroquina por su propio medio, ingieran bastante agua y tengan reposo. Si puedes respirar, quédate en casa. Si te ahogas, ve a un hospital. Bueno amigos, eso es todo por esta ocasión. Aquí les dejo la bibliografía de donde obtuve la información. Espero les haya gustado. Dejen sus comentarios y suscríbanse a este canal. Y recuerden, quédate en casa.